Marco Tulio Cicerón, que, como sabéis, era un político, jurista, orador romano, que decía que la vida que nos es dada es breve, pero la memoria de una vida bien vivida es eterna. Con esto os planteo muchas veces el hecho de si en algún momento, aunque muchos de vosotros sois jóvenes y esta pregunta suele acaecer cuando ya vamos siendo un poquito más mayores, es si alguna vez os habéis planteado cómo queréis trascender, ¿no? Cómo queréis trascender en lo profesional y cómo queréis trascender sobre todo a nivel personal. Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros y creo que es un maravilloso momento como para hacer un punto de inflexión para ver cómo queremos que nos vean nuestros pacientes, ¿no? Al final, desde que salimos de la carrera hasta que acabamos nuestra vida profesional, los fisioterapeutas, nos pasamos el día tratando pacientes, aprendiendo un montón de técnicas, realizando un montón de técnicas en la consulta, pero realmente, chicos, nuestros pacientes no nos recuerdan por la técnica que le hemos aplicado. Nuestros pacientes, al final, lo que nos recuerdan es por el cariño que les hemos transmitido, por la escucha que le hemos realizado, por la empatía que hemos tenido con ellos. Es decir, si queremos trascender, la única manera de trascender es transmitir cariño, humildad y también la profesionalidad, por supuesto, dentro del campo del que estamos hablando. Dicho lo cual, pues todos hemos vivido y estamos viviendo la famosa pandemia esta del coronavirus, ¿verdad? Yo creo que si os enseño esta imagen, algunos os saldréis incluso del chat, ya, no, más coronavirus, no, por favor. Pero fijaros, publicado recientemente, vemos que la pandemia que estamos viviendo, que está asolando prácticamente todos los rincones del mundo, muy especialmente los países que he nombrado anteriormente, ¿no? Europa, aquí en España, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, y muchos otros países, ¿no? Lleva casi un millón de muertos, un millón de fallecidos por el coronavirus. Pero aunque parezca mucha gente, ¿vale? Si lo comparamos con otras pandemias que hemos vivido, digamos, unos años, bueno, en la edad más moderna, ¿no? Es decir, de 1500, 1300 para acá, en los últimos 1000 años, pues fijaros, aquí encontramos que hace prácticamente 100 años, la gripe española, entre 1918 y 1920, arrasó con una media de entre 20 y 50 millones de personas. Si nos vamos un poquito más para atrás, ¿vale? La peste negra en 1300 y pico se llevó también una cantidad de 25 a 50 millones. Pero fijaros, en México, los españoles, cuando llegamos allí, inundamos México, también provocamos otra pandemia, ¿vale? Que arrasó aproximadamente entre 12 y 15 millones de habitantes, ¿no? Prácticamente la mitad de la población nativa en México fue arrasada por, bueno, pues la pandemia que llevamos en esa época de la historia, perdón. Pero visto esto, ¿vale? Estos datos fríos, ¿no? Que muchas veces son las estadísticas, fijaros, nada que ver con datos que tenemos, por ejemplo, de suicidios. Esto no sale en la televisión. Esta pandemia no sale en la televisión, no abre periódicos, no abre informativos, pero aproximadamente 800.000 personas se suicidan al año. Es decir, hay una muerte por cada 40 segundos de una persona que se ha suicidado y muchas de ellas están relacionadas precisamente con las enfermedades, con el dolor. Por lo tanto, yo creo que es un punto que esta semana que ha sido el Día Internacional del Suicidio, también seamos capaces de interiorizarlo y ser cómplices de todo lo que podemos subsanar, de todo lo que podemos mejorar la vida de nuestros pacientes. Si somos capaces de mejorar la vida de nuestros pacientes con dolor crónico, es muy probable que estos datos podamos disminuirlos en una cantidad muy importante. Pero fijaros, hoy voy a hablar de la otra pandemia, de la pandemia silente por antonomasia, que es la del dolor. El dolor, chicos, tampoco, al igual que el suicidio, no abre periódicos, no abre informativos, no salen las noticias, pero aproximadamente entre el 20 y el 30% de la población mundial sufre esta pandemia silenciosa. Del 20 al 30% de la población mundial sufre de dolor crónico. Es decir, 25 de cada 100 personas que conozcáis posiblemente sufran de dolor crónico. Estamos ante datos que si los sacamos
de una estadística son tremendamente fríos. Pero vosotros sabéis, y todos habéis tenido contacto con pacientes con dolor crónico, es decir, cómo cambia, cómo varía la vida de todas estas personas, su vida y la de su entorno. Por lo tanto, chicos, quiero hacer un llamamiento, ¿no?, a la importancia del dolor crónico y la importancia del tratamiento. Pero fijaros, esto es lo que tenemos hoy. Pero fijaros lo que nos espera. Si no ponemos un dique de contención hacia el dolor crónico, lo que nos vamos a encontrar, chicos, son estos datos en 25 años. En Europa, donde yo resido, se prevé que en 25 años aumente un 16% el dolor crónico. Pero, compañeros de Centroamérica, se espera que aumente un 35%. Sudamérica, compañeros, un 62%. Así que desde aquí lo único que quiero transmitir son estos datos para que seamos conscientes de que nosotros, como profesionales sanitarios, tenemos que poner un dique de contención para que estos datos epidemiológicos que conocemos y que se esperan y se hipotetizan para el futuro no sigan avanzando. Tenemos que parar el dolor. Porque seguro que esta foto os suena, ¿vale? Llevamos 6 meses, 7 meses ya casi pidiendo a los políticos, ¿vale?, que por qué nos han cuidado tan mal. Les hemos echado la culpa a los políticos de cómo no han sido capaces de prevenir una pandemia como la que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Pero ahora os hago yo una reflexión. Este año, la IASP, ¿vale?, pone el 2020 como el Año Internacional para la Prevención del Dolor. Es decir, igual que nosotros hemos obligado, hemos requerido, pensamos que los políticos podían haber hecho mucho más y la Organización Mundial de la Salud podía haber hecho mucho más en la prevención de esta pandemia. Ahora lo que nos toca a nosotros como profesionales de la salud y expertos en dolor es poner ese dique de contención y, como nos dice la IARC, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ¿vale?, pongamos ese dique para evitar que esos porcentajes de los que os hablaba anteriormente sigan avanzando. Así que para ello os propongo un reto, ¿vale? Propongo un reto a las 600, 700 personas que estáis ahora mismo aquí. Os propongo un reto en el que aprendamos entre todos la técnica famosa del 1-30-365, ¿vale? No sé si la conocéis, pero lo único que os quiero plantear es que seamos conscientes de que nosotros podemos cambiar la vida de las personas. Y que si nos proponemos en la consulta solo un día tratar a un paciente y cambiar la vida a una sola persona, después de un mes habremos cambiado la vida de 30 personas. Pero que si lo hacemos esto diariamente, al cabo de un año habremos cambiado la vida de al menos 365 personas. Que si lo multiplicamos por una vida laboral, ¿sabéis cuántas personas nos saldrían? 14.600 personas, un único fisioterapeuta. Por lo tanto, si esto lo multiplicamos y esto lo hacemos ver la importancia que tiene no solo el tratamiento, sino también la prevención, haremos que esto merezca la pena y que el día de mañana hayamos trascendido como las personas o los profesionales que hemos evitado, ¿vale?, pues esta pandemia silente que es el dolor crónico. Y para ello, bueno, pues quiero compartir con vosotros dos cositas, ¿vale? Es decir, cómo podemos empezar con este dique de contención. Lo primero, un viaje, ¿vale? Os hablaré de un viaje y después os hablaré de una fórmula. El viaje, quiero que nos vayamos ahora mismo todos a una isla maravillosa que se llama Okinawa, ¿vale?, que está en Japón. Okinawa es famosa porque es la zona geográfica donde mayor longevidad hay, ¿vale? Es decir, casi todas sus personas que viven allí han superado los 100 años. Y entonces ha habido muchísimos estudios. ¿Por qué esa gente es tan feliz? ¿Por qué esa gente es tan longeva? ¿Por qué tienen esos rituales, ¿no? Y se ha estudiado mucho. Y una de las cosas más conocidas que tienen estos vivientes de allí de Japón, en Okinawa, es que ellos creen en dos cosas que son muy famosas para ellos. Que por un lado es el Moai y otro término que es el Ikigai. ¿Qué es el Moai?
Pues su círculo social, la importancia del círculo social a lo largo de su vida. Y por otro lado está el Ikigai. ¿Qué es el Ikigai? La razón de ser, la razón de existir, la razón de vivir. Tiene unos objetivos muy claros tienen los objetivos. Cosa que ahora mismo no nos ocurre a muchos de nosotros. Y menos si hablamos de pacientes con dolor crónico. No tienen un claro sentido de vida, ¿vale? Es decir, al final lo que buscamos es que la vida tenga un sentido. Y ellos lo tienen muy claro. Nosotros, cada vez estamos más intoxicados. Tenemos una gran intoxicación digital, ¿vale? Aunque esto de digital nos viene muy bien para estos contactos, pero el día a día, las redes sociales continuamente, el WhatsApp continuamente, hace que perdamos mucha capacidad de concentración y que nuestra capacidad cognitiva también, obviamente, se debilite. Es decir, las redes sociales han venido para quedarse y, por supuesto, son fundamentales. Hay que tenerlas, hay que trabajarlas, ¿vale? Pero no continuamente, ¿vale? No podemos estar continuamente con esa carga mediática, ¿no? Porque al final hay mucha confusión a nivel cognitivo y nos baja muchísimo la energía. Entonces, estos ciudadanos de Okinawa, fijaros, tienen menos enfermedades crónicas, tienen menos enfermedades como cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, tienen menos colesterol, hacen mucho ejercicio, tienen mayor hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno, es decir, tienen unos niveles metabólicos, tienen unos niveles fisiológicos fantásticos, lo que les hace que en general tengan una mayor calidad de vida. Pero para mí, lo más importante de todo son los dos conceptos que ellos marcan. El famoso Moai, su círculo social, y el famoso Ikigai, que es, bueno, el sentido de la vida, ¿no? La razón de ser. Porque creo que compartiréis conmigo que los mayores tesoros que tenemos en la vida son los momentos más sencillos. Todos aquellos que tengáis un niño, que tengáis un hijo, que tengáis un sobrino, estoy convencido que habéis vivido esos momentos sencillos, que un beso, un abrazo de tu hijo, de tu sobrino, es lo más maravilloso. Y no se necesita muchas grandes fortunas, ¿vale? Es decir, los mayores tesoros, acordaros, son los momentos más sencillos. Dicho lo cual, pues quiero poneros muchísima literatura al respecto, ¿vale? Porque al final lo que quiero compartir hoy es la importancia de todo el tramo social en el dolor. Sabemos que todos los pacientes que tienen unos importantes lazos sociales, que tienen unas emociones positivas, ¿vale?, van a tener una mejor adaptación al dolor. Van a ser pacientes que tengan una mejor recuperación frente al estrés, van a ser pacientes que tengan una mejor función en la función inmunológica, mejor rendimiento cognitivo, ¿vale?, y mejor rendimiento cognitivo en condiciones de estrés y también una reducción en los índices de intensidad del dolor. Es decir, los lazos sociales van a mejorar muchísimo cualquier tipo de enfermedad y van a mejorar muchísimo el cómo ve a un paciente que sufre dolor crónico. Fijaros, en estos artículos vemos una relación directa entre personas que tienen unos fuertes lazos sociales, presentan una alta probabilidad de supervivencia, un 50% mayor. Pero es que lo mismo ocurre con pacientes que tienen buenos lazos sociales y tienen enfermedades crónicas. Alguien que ha tenido cáncer y tiene un apoyo social, es muy probable que mejore su recuperación y menos recidivas. Lo mismo que con cirugías cardíacas, enfermedades cardiopulmonares, bueno, un montón de patologías que sabemos que harán que tengamos menos y que las recaídas sean también mejores. Por lo tanto, la primera parte, ¿vale?, ya os lo he comentado, es decir, vámonos de viaje, vamos a pensar como en Okinawa, vamos a vivir como en Okinawa y vamos a transmitir a los pacientes que vivan como en Okinawa, ¿vale? Es decir, cuanto más nos acerquemos a esa forma de vida, será mucho más probable que tengamos menos enfermedades, menos cáncer, menos enfermedades autoinmunes, menos enfermedades inflamatorias y, por supuesto, menos dolor. Pero os he dicho que la otra parte que iba a comentaros es la fórmula, ¿no? Bueno, ¿cuál es la fórmula? Mirad, todo esfuerzo
¿vale? Va a necesitar de unos hábitos. Todo cambio va a necesitar de unos hábitos. Y sabemos que para que se produzcan esos cambios a nivel neuroplásticos, ¿vale? En el cerebro, necesitamos al menos que esos hábitos se impongan en cada uno de nosotros de entre 60 y 90 días. Claro, esos hábitos son duros porque todo cambio al principio es duro, desordenado a la mitad y precioso al final. Salir de la zona de confort hará, chicos, que estemos al final en el nirvana. Pero para eso nuestros pacientes tienen que entender que el principio no va a ser fácil, pero nosotros le tenemos que acompañar en ese viaje. Cuando les acompañamos en ese maravilloso viaje del cambio, ¿vale? Al final conseguimos cambiar, generar esa magia con los pacientes, ¿vale? Y ver que les hemos cambiado la vida. Y todos sois conscientes de que cambiamos la vida a nuestros pacientes. Recordad, 14.600 con tan solo un paciente al día. Bueno, veamos la fórmula. Fijaros, la fórmula, como veis, bueno, la hemos dividido como en 5 grandes puntos. Y digo la hemos dividido porque, bueno, forma parte del trabajo que estamos haciendo dentro del grupo de investigación, ¿no? de la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, al final esta fórmula es la suma de 5 conceptos que para nosotros nos supone que son fundamentales, ¿vale? Por un lado, lo que es el conocimiento de educación en neurociencia del dolor, terapia cognitivo-conductual, ejercicio terapéutico, higiene del sueño, atención plena, mindfulness. Mira, voy a empezar por la higiene del sueño. Quizás la herramienta más potente que tenemos como fisioterapeutas, como profesionales de la salud. Tenemos que intentar que todos nuestros pacientes mejoren la calidad del sueño. ¿Qué podemos hacer? Mirad, lo primero es saber que las horas que están ahora mismo más, la cantidad de horas que más se recomienda, que recomienda la literatura, es de 7 a 7 horas y media. Más de 7 horas y media puede ser excesivo y menos de 7 horas puede ser bastante corto. Pero sabemos que si dormimos este tiempo, vamos a aumentar los niveles de cortisol. ¿Vale? Vamos a disminuir, perdón, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Vamos a aumentar la hormona de la dopamina. La hormona de la dopamina es la hormona de la motivación, al igual que vamos a aumentar también la de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Pero también vamos a aumentar el hecho de producir somatotropina, ¿vale? Al final, esta será la hormona de crecimiento, como bien sabéis, y ahora al final, lo más importante, que tengamos una mejora metabólica, pero que tengamos una mejora cognitiva y un aumento de nuestra energía. Si sois conscientes, todos los pacientes con dolor crónico les falta esto, es decir, no tienen energía, tienen déficit cognitivos, ¿vale? Y tienen también diferentes patologías metabólicas. Por lo tanto, vamos a darles las herramientas necesarias, ¿vale? Para que estos pacientes, ¿vale? Intenten interiorizar la importancia del descanso. Una de ellas, chicos, no tener aparatos electrónicos a la hora de dormir. Sabemos que la luz azul disminuye la melatonina, ¿vale? Que será quien induzca al sueño. Y también, bueno, pues nos hará que no tengamos también el ritmo circadiano que es necesario, ¿vale? Así que, bueno, muchas herramientas tenemos para la higiene del sueño, pero para nosotros debe ser una máxima trabajar con los pacientes este campo. Otro lado, pues lo que conocemos como la atención plena y el mindfulness o la meditación. Bueno, a mí me gusta esta parte mucho y cada vez más, y cada vez la estoy trabajando más con mis pacientes y yo mismo. Creo que tenemos una enfermedad, que es la enfermedad de la inmediatez, ¿vale? Es decir, lo tenemos ya, lo queremos ya todo. Si estáis rodeados de niños pequeños, sabéis que los niños lo quieren ya todo, ¿vale? Y al final creo que no es bueno, necesitamos una pausa, necesitamos un sosiego, necesitamos un silencio, necesitamos tranquilidad, ¿de acuerdo? Y para ello, el hecho de que enseñemos a nuestros pacientes la importancia de levantarnos relativamente pronto, hacer algo de ejercicio, hacer algo de meditación, si no meditación, mindfulness, lo que sea. El caso es estar con uno mismo al principio del día, que es cuando más energía tenemos, que precisamente los pacientes con dolor crónico es lo que más se quejan, es que no tengo energía. Vale, pues vamos a utilizar esa energía después de dormir, ¿vale? Para tu bien de salud, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos que dar el do de pecho, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, chicos, necesitamos el hábito. Todo esto va a costar mucho, pero vamos a dárselo al paciente, ¿vale? Vamos a darle al paciente todo esto.
Por otro lado, chicos, el ejercicio terapéutico. Bueno, yo no soy un gran experto en ejercicio terapéutico, ¿vale? Me gusta mucho, pero hay compañeros que son mucho más expertos en ejercicio terapéutico y sé perfectamente de la importancia que tiene todo esto para el dolor crónico. Si no hacemos ejercicio, es imposible que el paciente mejore. Y por otro lado, todo lo que es la terapia cognitivo-conductual, las herramientas que tenemos como profesionales, como fisioterapeutas, sin meternos en el campo de los psicólogos. Y por último, para nosotros, una cosa que es fundamental también, que es que el paciente entienda lo que es el dolor. Para eso está la educación en neurociencia del dolor. Cuando el paciente con dolor crónico, que normalmente está en el limbo, porque no sabe por qué le duele, porque no hay pruebas diagnósticas que lo demuestren, lo que necesitamos es explicárselo. De nuestra consulta, el paciente debe salir como una moto, tremendamente motivado y en calma, porque les hemos explicado qué es esto del dolor. Y para nosotros, estos 5 ítems, ¿vale? Son un poco la fórmula, ¿no? Con la cual tenemos que trabajar. Entonces, a partir de aquí, de esta fórmula, bueno, pues vamos a hacer un poquito de razonamiento clínico a nivel biopsicosocial, ¿no? Pero me gusta nombraros a este famoso escritor, Dale Carnegie, que decía que resulta posible cambiar el comportamiento de los demás si cambiamos nuestra actitud hacia ellos, ¿vale? Es decir, al final el cambio nuestro, el cambio interior nuestro hará que cambiemos al que tengamos enfrente. Una de las cosas más trágicas que conozco, decía este autor, de la naturaleza humana es que todos tendemos a posponer la vida. Por Dios, cambiemos el mensaje. Hagamos que los pacientes entiendan que la vida se nos puede ir en un suspiro, que tenemos que vivir el día a día a tope, que hay que vivir, que esto es un regalo de la naturaleza, que nos han dado este maravilloso regalo que es vivir, que no podemos pasar un día sin disfrutar, porque la vida es para disfrutarla. Así que, por favor, cambiemos el mensaje, demos mensajes positivistas, no generemos mensajes catastrofistas a los pacientes, porque como veremos serán elementos que hagan que un dolor agudo se convierta cada vez en un dolor crónico, con más peso, con más carga en nuestra mochila. Así que, chicos, como os decía, vamos a hablar del razonamiento clínico a nivel biopsicosocial, ¿vale? Pero sobre todo centrarnos en la parte social. Y cómo no, tenemos que empezar hablando de nuestro querido Hipócrates, ¿no? El papá de la medicina, que decía, conocer a la persona que tiene la enfermedad tanto o más que la enfermedad que tiene el enfermo. Es decir, desde que empezamos la carrera en las universidades nos encargamos de dar y tratar patologías, pero nunca o muy pocas veces, y ahora se está introduciendo mucho más, hablamos de la importancia de la persona, de todo lo que rodea a la persona, ¿vale? Que es súper importante a la hora de tratar esa patología. Bien. Ahora, entonces, si hablamos de Hipócrates, nos podemos ir un poquito más para atrás, ¿vale? Para hablar de toda esta parte social. Y es que, como veis, desde la historia vamos a hablar de la humanidad, antropológicamente, el ser humano hemos vivido siempre en comunidades. Y para nosotros sabemos que es fundamental el hecho de que la comunidad te apruebe. Si sois capaces de ahora mismo reproducir cada uno de vosotros una de las peores sensaciones que habéis tenido es cuando os habéis sentido rechazados. Si os habéis rechazado un novio, si os ha rechazado una novia, si os ha rechazado tu padre, si te ha rechazado un profesor, un amigo, es la mayor de las angustias. Cualquier niño hoy en día sabe entender esto perfectamente. Por lo tanto, ese rechazo social va a estar muy relacionado también, y todos los problemas sociales van a estar muy relacionados también, obviamente, con el desarrollo y la perpetuación del dolor. Pero, como os decía, ¿sabemos interpretar el dolor social? Mirad, Alexandre Dumas decía, y quedaros con esta frase que pongo aquí, las heridas morales tienen esa peculiaridad. Pueden estar escondidas, pero nunca se cierran. Siempre son dolorosas, siempre están listas para sangrar cuando se las toca. Permanecen frescas y abiertas en el corazón.
Bien, y estas heridas son la intimidación, la ofensa, la traición, la propia sociotropía, la exclusión. Seguro que ahora mismo muchos de vosotros estáis sintiendo esto que os estoy removiendo, ¿vale? Que habéis sentido en algún momento dado. Bueno, pues nuestros pacientes también, y van a estar muy relacionados con toda la sintomatología que hemos y que han sentido nuestros pacientes. Por eso, podemos decir que el dolor social, ¿vale? La definición de dolor social como tal es esa experiencia angustiosa que surge de la percepción de una distancia psicológica real o potencial de otras personas cercanas o de un grupo social. Y aquí ya empiezan a aparecer y a hablar de áreas, ¿no?, del cerebro, que es lo que nos gusta, ¿no? Es decir, sabemos que hay un área en el cerebro, la corteza cingulada anterior principalmente, que es donde confluye el componente afectivo del dolor social y físico. Es decir, cuando a mí me dan un golpe, ¡pum!, se activa la corteza cingulada anterior, pero cuando yo siento rechazo, también siento dolor. Es por eso que, como veis, el dolor físico y el dolor social van a tener varios componentes. El dolor físico, como veis en la parte izquierda de la pantalla, tiene por un lado un componente sensorial y un componente afectivo. Y el dolor social, que tiene un componente afectivo. Bien, ¿cuáles son las áreas cerebrales que activan este componente sensorial? Como veis en el dolor físico, pues el giro frontal inferior, la corteza somatosensorial primaria secundaria y la ínsula posterior. Pero fijaros, el componente afectivo del dolor, tanto social como físico, está en las mismas áreas. La corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior. Por eso, muchas veces nos encontramos con pacientes que van fenomenal en el tratamiento. Han empezado con un dolor y vamos tratándoles, van muy bien y de un día para otro, ¡pum!, están en la casilla de salida. Otra vez están con el mismo dolor. ¿Y qué les solemos preguntar? ¿Qué has hecho? Y además, ese que has hecho, lo único que hace es culpar al paciente. A veces, si ves esta imagen, a lo mejor lo que tendríamos que preguntar más al paciente es ¿qué ha ocurrido? ¿Vale? A lo mejor si sabemos qué ha ocurrido, podemos ayudarle mucho más al paciente. No le culpamos, simplemente sabemos que todo su entorno social ha podido exacerbar el dolor. En este siguiente paper lo veis, ¿vale? En este paper vemos cómo cualquier dolor físico aumentará el dolor social y cualquier dolor social aumentará el dolor físico, ¿vale? Y a viceversa. Es decir, alguien que tenga un dolor de cabeza, si tiene un buen entorno social, posiblemente le mejore. Y alguien que tiene un dolor de cabeza, si llega a casa y tiene problemas, posiblemente su dolor de cabeza aumente. Con estos estudios vimos también cómo dándole paracetamol a los pacientes disminuía el sentimiento de rechazo. Sin embargo, metiendo una endotoxina aumentaba el sentimiento de rechazo, ¿vale? Es decir, con el paracetamol quitábamos el dolor, mejorábamos el dolor, por lo tanto, disminución del sentimiento de rechazo. Sin embargo, con la endotoxina aumentabas el dolor. ¿Qué ocurría? Que había un mayor sentimiento de rechazo. Bueno, maravillosos estudios, ¿vale? Que os invito a que los leáis, ¿vale? Porque creo que son muy interesantes de cara a la práctica clínica, todo esto. Pero fijaros, seguro que alguna vez habéis escuchado esta frase que os voy a decir ahora. Es que una ruptura sentimental, es que me duele de lo que siento por ella o me duele por lo que siento por él. Chicos, sí, aquí tenemos en este estudio lo podemos ver. Hay problemas sociales, ¿vale? Dolores emocionales que activan áreas que solo están relacionadas con el dolor físico. Así que no pongamos en duda nunca, nunca, nunca a los pacientes que te os dicen, es que me duele, ¿vale? Por algo que haya sufrido, por la muerte de un familiar, de un ser querido, una ruptura sentimental. Claro que te duele, ¿vale? Maravilloso este estudio, por favor, cogerle y leerle, es una pasada. Por lo tanto, volvemos a nuestro estándar clínico, ¿no?, que es el abordaje y el tratamiento biopsicosocial. Veis que es muy importante que en la universidad tengamos un conocimiento
de la parte bio, pero también es súper importante que manejemos las variables psicológicas, ¿no? Como el catastrofismo, la kinesofobia, la depresión, la ansiedad, pero también el gran olvidado, todo el componente social del paciente. Bien, por lo tanto, la teoría biopsicosocial es una máxima en los tratamientos y un pilar fundamental en los tratamientos de fisioterapia. Así que, bueno, centrándonos un poco en los factores psicosociales, ¿no?, que pueden estar generando o relacionados con el dolor, pues tenemos unos factores generales que tenéis ahí, unos factores que conocemos, ¿no?, relacionados con el dolor, como el catastrofismo que os decía, la kinesofobia, la hipervigilancia, las expectativas. Y luego en factores generales, pues vemos que tenemos, bueno, pues todos esas áreas, ¿no? ¿Dónde me quiero centrar yo hoy? En algo que creo que es muy importante que demos salida, que lo pongamos en redes sociales y que lo repitamos una y otra vez en muchas charlas, que es todo lo que está relacionado con las experiencias negativas en la infancia. Porque al final, un niño que sonríe será un adulto feliz, pero un niño que no sonríe no va a ser un adulto feliz. Y además, deciros, por otro lado, ¿no os dais cuenta que los niños siempre se están sonriendo y que cada vez nos vamos haciendo menos sonrientes? Cada vez se nos va amargando más la vida. Bueno, volvamos otra vez a ser niños. Hagamos que nuestros pacientes se sientan como niños, que sonrían, que se diviertan, que es lo único que tenemos en esta vida, ¿vale? Y solo tenemos una, recordarlo. Así que bueno, voy a centrar en este capítulo, chicos, porque creo que debemos darle, como os decía anteriormente, mucha luz. Tenemos que centrarnos mucho en esa parte, ¿vale? Porque creo que es el origen de muchos problemas que tenemos en la edad adulta. Y ahora lo vais a ver. Entonces, todo lo que esté relacionado con experiencias adversas en la infancia puede ser desde abuso físico, sexual, emocional, negligencias, problemas en el hogar como padres violentos, padres con enfermedades mentales, incluso los propios divorcios, abuso de sustancias, bueno, drogas, alcohol. Bueno, pues esas son situaciones que pueden perjudicarnos mucho en la edad adulta. Así que me encanta dejaros con esta frase, ¿no?, que dejó Zhou en 2003. Deciros que la exposición a estresores intensos y crónicos durante los años de desarrollo tienen efectos neurobiológicos duraderos y aumenta el riesgo de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, problemas de control agresivos, disfunción hipoinmune, morbilidad médica, cambios estructurales en el sistema nervioso central y muerte prematura. Por lo tanto, deciros que el pasado es algo de lo que se debe aprender, pero no un lugar en el que vivir para siempre. Recordar. El pasado es algo de lo que se debe aprender, pero no un lugar en el que vivir para siempre. Y muchos de nuestros pacientes están anclados en el pasado, en todos los problemas que tuvieron durante su infancia y durante su adolescencia. Por favor, cuidemos todas esas áreas a la hora de hacer una anamnesis, a la hora de hacer una historia clínica de nuestros pacientes. Aquí lo veis, artículos que demuestran lo que os estoy comentando, fuertes vínculos con los efectos adversos en la infancia, con desarrollo posterior de dolor crónico, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, síndrome de colon irritable, dolor pélvico crónico, ¿vale? Es decir, bueno, todas las patologías que vemos habitualmente. Y aquí veis un poco el esquema, ¿no? Es decir, si en la infancia sufres de abuso infantil, de negligencias o disfunciones en el hogar, como os he hablado, es muy posible que en la adolescencia, ¿vale?, pues tengamos problemas afectivos, ansiedad, depresión, problemas somáticos, déficit de atención, hiperactividad, problemas de conducta, evitación, rechazo social. Y claro, cuando llega la edad adulta, aparece el dolor crónico. Y ahí estamos nosotros para tratarles. Pero claro, ahí ya nos encontramos con problemas en la personalidad, creencias erróneas, unos pensamientos e interpretaciones muy catastrofistas, ¿vale?, emociones muy negativas, conducta y unas variables psicológicas como el catastrofismo, la kinesofobia, la ansiedad, la depresión, en estados muy altos. ¿Vale?
Acordaros, la epidemia de las que os he hablado. ¿Entendéis ahora por qué he empezado? Porque cada 40 segundos hay un suicidio. Porque os he hablado de la pandemia silente que es el dolor crónico y todo lo que hay detrás de ello. Y eso es el esfuerzo que hoy quiero hacer con vosotros. Intentar que entre todos, compañeros, ¿vale?, seamos capaces de dar luz a toda esta área, ¿vale?, que es tan importante para el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues todo lo que estamos aquí comentando, ¿no? Y me gusta poner una frase del famoso Freud que decía: las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de las peores formas. Acordaros, las emociones no expresadas, decía Freud, nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de la peor forma. Así que vamos a hacer un gran esfuerzo por escuchar al paciente. Él no lo va a decir todo, como decía Oscar Wilde. Bien, y para esto, chicos, bueno, la fisioterapia tiene grandes herramientas, pero yo creo en los equipos multidisciplinares. Los que ya me conocéis, alguna vez me habéis oído o habéis compartido algún curso conmigo, con nosotros, ya sabéis que creo, confío y me encanta trabajar con otros profesionales sanitarios. Creo que tener un equipo multidisciplinar hace que la vida sea más fácil y que los pacientes salgan mucho más adelante. Nadie se las arregla solo, ¿vale? Así que, bueno, tenemos que generar esa expectativa en la primera consulta, ¿vale? Es fundamental. Cuanto mayor expectativa generemos en la primera consulta, mejores resultados vamos a tener. Dice un buen amigo mío que no hay una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión. Por lo tanto, la primera consulta, ¿vale?, trabajemos la dura. No tengamos límite de tiempo, no tengamos límite de tiempo. Una primera consulta con un paciente con dolor crónico puede ser de 1 hora, 1 hora y media. Vale, lo sabemos. Vamos a dejar tiempo para que eso ocurra. Porque fijaros lo que nos dice la literatura, ¿vale? ¿Cuáles son las expectativas principales de los pacientes? Arriba, en el top 1, escucha e interés. Ahora mi pregunta es, ¿sabemos escuchar? No, no y no. Y no os lo toméis mal, ¿vale?, cuando os digo que no sabéis escuchar, porque ninguno sabemos escuchar realmente. Hay muy pocas personas que tienen un talento natural para la escucha. Yo os invito a que aprendáis a escuchar. Yo estoy en ello. Intento cada día escuchar un poquito mejor a mi paciente, intento un poquito escuchar mejor a mis amigos, a mi entorno, porque quien escucha, ¿vale?, tiene el poder de todo. Pero necesitamos saber y aprender a escuchar, ¿de acuerdo? Fijaros, decía un periodista aquí español que escuchar la asignatura social más importante y la más difícil. Y mirad, ¿cuánto tiempo tardamos en interrumpir al paciente ante una pregunta abierta? Dice la literatura que les interrumpimos a los 23 segundos. ¿Qué nos dice la literatura? Que esa pregunta debería al menos estar durante 2 minutos hablando el paciente y no interrumpirle. De media cortamos a los 20 segundos. ¿Vale? Bueno, estos son estudios que refutan un poco lo que os estoy comentando, ¿no? Lo que nos cuesta escuchar a la sociedad en general, ¿vale? Ya no hablo de los fisioterapeutas, a la sociedad en general. Vamos a escucharnos, vamos a hacer este cambio entre todos, ¿vale? Vamos a escucharnos un poquito mejor. Y por supuesto, cuando hablemos con el paciente, hay que generar una comunicación placebo. En ningún caso tenemos que dar mensajes catastrofistas. La comunicación nocebo posiblemente sea nuestro talón de Aquiles, ¿vale? Porque todos los profesionales sanitarios en general damos información nocebo, todos y cada uno de nosotros. Yo muchas veces en clase digo, he aprendido a morderme la lengua cuando hablo con el paciente. Si me muerdo la lengua, ya no digo cosas que a lo mejor estoy pensando, porque muchas de las cosas que quiero decirle pueden generarle una información nocebo y aumentarle ¿el qué? La ansiedad, la kinesofobia, el catastrofismo, es decir, la intensidad de su dolor. Y yo con mis palabras puedo también pasar de un dolor agudo a un dolor crónico, ¿vale? Simplemente porque le genero más catastrofismo, más kinesofobia, más ansiedad al paciente. Así que, chicos, esto es muy fácil decirlo, ¿vale? Pero es difícil llevarlo a la práctica clínica, como es obvio. Pero
como decía este buen autor, las mejores y más bellas cosas en el mundo no pueden verse, ni siquiera tocarse, deben sentirse con el corazón. Y sabéis todos como yo que solo es capaz de cambiar a una persona, cambiar a un paciente, cuando se le habla con humildad y se le habla desde el corazón. Tenemos que ser menos racionales y más empáticos. Tenemos que hablar más con el corazón y menos con la cabeza, ¿vale? Y entenderme, ¿vale? Lo que quiero transmitiros. Así que bueno, este sería otro esquema que hemos desarrollado, ¿vale? Mi querido Juan Montaño, que también ha hecho parte de este trabajo que hoy estoy aquí exponiendo y que, bueno, es necesario, ¿no? Para mejorar el tratamiento de pacientes con dolor crónico, el hecho de que tengamos amabilidad, comprensión, empatía, escucha activa, que planteamos unos objetivos, un consenso con el paciente, un empoderamiento, ¿no? Así que, bueno, atención centrada en la persona, toma de decisiones compartidas, habilidades interpersonales de comunicación con el paciente y alianza terapéutica. Así que, chicos, aquí tenemos un reto mayor, ¿vale? Del que os he puesto anteriormente. Creo que si todo esto lo metemos en nuestra práctica clínica, lo transmitimos y luego tenemos nuestras maravillosas manos para trabajar como lo hacemos, creo que el éxito de nuestra profesión es obvia. Además, tenemos la profesión más bonita del mundo. No hay ninguna profesión que trate tanto tiempo a un paciente y con el que se generen esos lazos como la fisioterapia, ni los médicos, ni los psicólogos, ni los nutricionistas. Nadie tiene tanto contacto como nosotros con el paciente. Así que vamos a aprovecharlo. Es decir, que seamos ese pilar donde transformar a estos pacientes con dolor crónico. Así que nada, aquí os pongo una serie de cuestionarios, ¿vale? Que tenéis, bueno, pues para medir toda esta parte, ¿no? De la que estamos hablando, ¿no? La parte sensorial, la parte cognitiva evaluativa, la parte motivacional afectiva, la funcionalidad de calidad de vida. Bueno, un montón de cuestionarios para objetivar, ¿vale? Es decir, al final la fisioterapia también carece de esa objetivación del dolor y todas sus variables. Así que, bueno, aquí tenéis un montón de herramientas, ¿vale? Para que las utilicemos y mejoremos esta percepción del dolor. Y para ir terminando, compañeros, bueno, pues deciros que todo apoyo social percibido y un buen funcionamiento social hará, por supuesto, que todo esto mejore. Y no olvidéis esta imagen que pongo aquí a la derecha, la importancia de los familiares, ¿vale? Es decir, no importe que el familiar venga con el paciente y si es que tenemos que explicarle al familiar todo, se le explica todo. En casa tenemos que tener al amigo, no al enemigo. Si nosotros en consulta hacemos un trabajo fantástico y luego va a su casa y tenemos al enemigo, creerme, ¿vale? Que poco podemos hacer. Así que bueno, aquí tenéis otro esquema, ¿vale? De los que hemos sacado, ¿vale? Para que los podáis incluir en vuestra práctica clínica. Y por último, bueno, pues recordaros que todo abordaje biopsicosocial pues va a tener unas herramientas a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual y a nivel social, y que tenemos que desarrollarlas y que tenemos que trabajarlas continuamente. Así que nada, os dejo por último con la fórmula, ¿vale? Que es por donde he empezado. Y espero, chicos, que, bueno, pues a estas horas de la noche, que ya son las 10:05, bueno, pues hayáis, bueno, pues disfrutado tanto como yo, ¿vale? Transmitiendo este área de dolor crónico. Y para terminar, hablaros de Mark Twain, que decía que dentro de 20 años no nos arrepintamos de lo que no hicimos, ¿vale?